Aprende a influir en los demás con las 48 leyes del poder. El poder es una realidad que nos rodea y nos afecta a todos, tanto en el ámbito personal como profesional. Es la capacidad de influir en los demás y de conseguir lo que queremos, pero también es un juego que se rige por unas reglas implícitas y debes conocerlas y dominar si queremos tener éxito. Robert Greene nos revela las 48 leyes del poder a través de su libro. Estas leyes han sido utilizadas por los personajes más influyentes de la historia. ¿También quieres alcanzar tus objetivos? Observa la naturaleza humana y estudia las estrategias y tácticas de grandes maestros del poder: Maquiavelo, Napoleón, Sun Tzu, Bismarck o Gandhi. Es lo que Robert hace para explicarnos cómo aplica estas leyes en nuestra vida. Usa prácticos ejemplos y consejos para evitar los errores más comunes y nos advierte de los riesgos y las consecuencias de no conseguir estas leyes o de transgredirlas. Este es un video para explorar las dimensiones del poder. Más allá de las polémicas, toma en cuenta que no es una guía moral ni un manual de ética. Es una obra realista y pragmática que nos enseña a entender el poder y a usarlo con inteligencia y astucia. No se trata de ser malvado o manipulador, sino de ser consciente y eficaz. No se trata de dominar a los demás, sino de controlar nuestro propio destino. Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Esfuércese siempre por hacer sentir cómodos y con una sensación de superioridad a quienes están jerárquicamente por encima de usted. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos demuestre un talento excesivo. Esto puede generar temor e inseguridad. Hágalos aparecer siempre más brillante de lo que en realidad son y acceda a la cumbre del poder. Básicamente, evita sobresalir demasiado o mostrar tus talentos y habilidades. La persona que está por encima de ti, esa que tiene más poder o autoridad, puede sentir envidia. Si despiertas su resentimiento o miedo, puedes perder favores o incluso ser despedido. La sociedad discrimina a quienes destacan. Sé como un camaleón. Sé discreto, humilde y respetuoso con tu superior y hazle sentir que eres leal y útil para sus intereses. Así podrás ganarte su confianza y su aprecio, y todo para obtener más beneficios y oportunidades en el futuro. Ley número 2. Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprenda a utilizar a tus enemigos. Los amigos son los primeros en traicionarte porque caen fácilmente presa de la envidia. Desconfía de ellos porque suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. Debes temerle más a tus amigos que a tus enemigos. Si no tienes enemigos, busque la forma de crearlos. Un enemigo es más leal que un amigo porque hace mayores esfuerzos por demostrar su aprobación. Él busca ser reconocido por ti. Esta ley te enseña que los amigos pueden traicionarte por celos, resentimiento o ambición. En cambio, un enemigo puede ser más leal y útil si lo conviertes en aliado. Los amigos suelen dar por sentado tu apoyo y tu generosidad. A partir de ahí buscarán aprovecharse de ti o conspirar contra ti si ven una oportunidad. En cambio, los enemigos saben que tienen que ganarse tu confianza y tu respeto, por lo que pueden ofrecerte información valiosa o servicios importantes si los tratas bien. Además, al utilizar a tus enemigos demuestras tu habilidad para controlar tus emociones y a su vez tu capacidad para perdonar y reconciliarte. Para aplicar esta ley es recomendable que identifiques a tus enemigos potenciales. Busca una forma de acercarte a ellos y de beneficiarte de su talento o de su influencia. Evita hacer demasiados favores a tus amigos, incluso evita depender de ellos para asuntos importantes. La confianza ciega en un amigo íntimo son señales de traición y deslealtad. Ley número 3. Disimula tus intenciones. Desconcierta a la gente y manténganla en la ignorancia posible. Nunca revele el propósito de sus acciones. Si no tiene la menor idea de qué es lo que quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que cuando al fin caigan en cuenta de sus verdaderas intenciones ya será tarde para ellos. Esta ley se basa en la idea de que si revelas sus planes o metas a los demás, se expone a que lo saboteen, lo copien y lo superen, por lo que es mejor mantener el misterio y la incertidumbre sobre lo que quiere lograr y cómo lo va a hacer.
Así podrá sorprender a sus rivales y aliados y tendrá más control sobre la situación. Para aplicar esta ley, Green nos recomienda usar varias estrategias como hablar de forma ambigua o vaga sin dar detalles concretos o específicos, usar gestos o expresiones faciales que contradigan sus palabras. Esto confunde y despista a los demás. Crea una falsa apariencia de sinceridad o ingenuidad para que los demás bajen la guardia. Así no sospecharán de tus verdaderas intenciones. Desvía la atención de tus objetivos reales, crea distracciones o provoca emociones fuertes en los demás. Oculta tus habilidades o talento para que los demás no se sientan amenazados o envidiosos. El objetivo es proteger y aumentar su influencia. Para eso debe evitar que los demás se aprovechen de ti o te pongan obstáculos. Sin embargo, también tienes algunos riesgos como perder la confianza o el respeto de las personas que les importa si descubren que les has mentido o engañado. Aislarse o alejarse de los demás al no compartir sus pensamientos o sentimientos con nadie. Generar paranoia o desconfianza en usted mismo, al no saber en quién puede confiar o qué esperar de los demás. Por eso es importante usar esta ley con moderación y prudencia, y solo cuando sea necesario. No se trata de ser un manipulador o un mentiroso compulsivo, sino de ser un estratega y un maestro del arte de la guerra. Ley número 4. Diga siempre menos de lo necesario. Cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, tanto más vulnerable será. Al hacerse vulnerable, será menos capaz de controlar la situación, incluso cuando lo que diga sea una banalidad, porque parecerá una idea original si la plantea en forma vaga, abierta y enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su moderación y sobriedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir una tontería. Esta ley nos enseña el principio del silencio. Algunos desconocen que el silencio es una forma de poder, porque genera misterio, respeto y autoridad. Cuando hablamos demasiado, revelamos nuestras intenciones, debilidades y errores. Eso nos hace perder el control de la situación. Por el contrario, cuando hablamos poco o nada, creamos una impresión de profundidad. Y la profundidad inspira sabiduría y confianza. Eso permite a los demás proyectarse en nosotros. El autor cita varios ejemplos históricos de personas que usaron esta ley para su beneficio, incluso quienes la violaron para su perjuicio, como Luis XIV, Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln y Richard Nixon. Por lo que se trata de una ley que nos enseña a ser cautelosos con nuestras palabras. Como un gran periodista aprende a escuchar más que hablar. Toma en cuenta que si usas el lenguaje de forma estratégica, puedes influir en los demás. Ley número 5. Casi todo depende de tu prestigio. Defiéndelo a muerte. Su renombre y su prestigio constituyen la piedra angular de su poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que se decae, usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza imposible de alcanzar. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprenda a destruir a su enemigo abriendo brechas en la reputación de ellos. Luego, dé un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique. Protege tu reputación con uñas y dientes. Esta ley nos enseña que la reputación es uno de los activos más valiosos. Es una forma de atraer y mantener el poder. El poder no se tiene y se guarda en una alcancía. El poder se tiene y se ejerce en el momento justo. Y la reputación influye en cómo los demás nos perciben, nos tratan y nos confían oportunidades. Por eso, es importante cuidarla y defenderla de cualquier ataque o mancha que pueda dañarla. Hay 3 tipos de reputación que debes conocer. La reputación como persona confiable, la reputación como persona respetable, la reputación como persona temible. Cada una de estas reputaciones tiene sus ventajas y desventajas, por lo que depende de la situación y el objetivo que se quiere lograr. Lo importante es ser consciente de la reputación que se tiene y la que se quiere tener y actuar en consecuencia. Por lo que si te preguntas cómo proteger tu reputación, aquí algunas estrategias. No dejar que los rumores o las calumnias se propaguen sin responder.
hay que desmentirlo y contraatacar con hechos o argumentos que demuestren lo contrario. No asociarse con personas o grupos que tengan una mala reputación o que puedan perjudicar la propia. Hay que elegir bien a los aliados y a los enemigos y evitar las compañías indeseables o comprometedoras. Incluso debes tener un ojo clínico para elegir aliados. No cometer errores o faltas que puedan manchar la reputación. Hay que ser cuidadoso y prudente con las acciones. Evita los escándalos o las contradicciones. No dejes que la reputación se deteriore con el tiempo o se vuelva obsoleta. Hay que renovarla y adaptarla a los cambios. Alimenta las expectativas del público y al mismo tiempo demuestra constantemente el valor y la competencia. En resumen, nos enseña que la reputación es un factor clave para el éxito y el poder, por lo que debemos protegerlas con uñas y dientes de cualquier amenaza o desgaste. Ley número 6. Busca llamar la atención a cualquier precio. Todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve, no cuenta. Nunca aceptes perderte en el anonimato de la multitud o de ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse, conviértase en un imán que concentre la atención de los demás. ¿Cómo? Mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa, tímida y carente de interés. Esta ley nos dice que si quieres tener poder e influencia sobre los demás, debes hacer que te necesiten y dependan de ti. De esta forma podrás controlar sus acciones y decisiones y evitar que te traicionen o te abandonen. Para hacerse imprescindible, Green nos propone varias estrategias como aprender un oficio o una habilidad única y valiosa que nadie pueda ofrecer o reemplazar, crear una red de aliados y clientes fieles que te apoyen y te defiendan, mantener un aura de misterio y secreto sobre tus planes y tus conocimientos. Eso genera curiosidad e interés. No revelar nunca todas tus cartas ni mostrar todas tus capacidades. Mantén a los demás inciertos y a la expectativa. Adáctese a las circunstancias y a las necesidades de los demás. Ofrézcale soluciones y beneficios. No deje que los demás se acostumbren a su presencia ni a su servicio, para que no te den por sentado ni te subestimen. Así podrás hacer que los demás te vean como una persona indispensable. Más de una vez habrás escuchado que nadie es indispensable, y es cierto, pero tu misión es dar la sensación de que eres irreemplazable y así aumentar tu poder y tu prestigio. Ley número 7. Logra que otros trabajen por ti, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Utilice la inteligencia, el conocimiento y el trabajo físico de otros, con el fin de promover su propia causa. Este tipo de ayuda no solo le permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, también le conferirá un aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todo te rodearán a ti. Nunca haga lo que otros pueden hacer por ti. Esta ley enseña que el poder se obtiene indirectamente. Delega tareas y los riesgos a otras personas, pero mantén el control y la autoridad sobre el resultado. Líderes políticos como Luis XIV han usado esta ley a lo largo de la historia. Usó a sus ministros para gobernar Francia mientras él se dedicaba a la ostentación y el esplendor. Por lo que líderes militares, empresariales y religiosos también cuentan. Cada uno de ellos ha sabido aprovechar el talento, el esfuerzo y la lealtad de sus subordinados, incluso de sus aliados o discípulos, para alcanzar sus objetivos y aumentar su reputación. Un capitán no es capitán sin pelotón que comandar. Para darte más ideas, Thomas Edison se benefició de las invenciones de sus empleados para crear su imperio industrial. Moisés delegó las responsabilidades de su misión a su hermano Aarón y a su lugarteniente Josué. ¿Por qué deberías hacerlo? La ley número 7 también advierte de los peligros de no seguir esta regla. Uno de ellos es el desgaste físico y mental. Además de la pérdida de tiempo y recursos, la exposición a los enemigos y la falta de reconocimiento, por lo que para aplicar esta ley se debe elegir bien a las personas que se van a utilizar. Motívalas con recompensas o castigos y supervisa su trabajo sin interferir demasiado y atribuirse el mérito de los logros. Evita parecer arrogante e ingrato. Ley número 8. Haz que la gente vaya hacia ti. De ser necesario, utiliza la carnada más adecuada para lograrlo.
Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerza el control. Es mejor lograr que tu contrincante se acerque a ti y abandone en ese proceso sus propios planes. Atráigalo con ganancias fabulosas y después proceda a atacar. Usted tiene todos los ases en la mano. Esta ley se basa en el principio de que el poder se incrementa cuando se hace que los demás dependan de uno. En lugar de perseguir a las personas que nos interesan, debemos atraerlas con algo que les resulte irresistible. Puede ser una recompensa, una información, una oportunidad o una emoción. Así podremos controlar la situación y hacer que los demás actúen según nuestros intereses. Para que te hagas una idea, veremos algunos ejemplos históricos. El caso Otto von Bismarck. Otto logró unificar a Alemania mediante una serie de guerras prolongadas por él mismo. Hizo que sus enemigos lo atacaran primero y luego los derrotó con su superioridad militar. Cleopatra sedujo a Julio César y a Marco Antonio con su belleza y su inteligencia. Los hizo viajar hasta Egipto para encontrarse con ella y someterlos a su voluntad. La transgresión de esta ley puede tener consecuencias negativas como perder el poder o la reputación. No debemos ir tras las personas que nos rechazan o nos ignoran, sino dejar que ellas vengan a nosotros. Tampoco debemos mostrarnos demasiado ansiosos o desesperados por conseguir algo. Mantén la calma y la confianza. Finalmente debes elegir el cebo más adecuado para cada persona y cada situación. Descubre qué les motiva y lo que les hace falta. Observa los pasos de las personas que te rodean para sacar beneficios positivos. Eso aumenta tu poder e influencia. Te recomiendo ser creativo y original a la hora de diseñar tus cebos. Algunos trucos para ellos es utilizar el arte, el misterio, la curiosidad o el humor. En ocasiones debes ser flexible y adaptable, básicamente porque según las circunstancias y las reacciones de los demás debes cambiar de cebo. Finalmente, sé paciente y astuto, esperando el momento oportuno para lanzar tu cebo y para retirarlos cuando sea necesario. Ley número 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. El argumento es un arma que puede ser desfavorable, es mucho más eficaz que otros coincidan contigo a través de tus acciones sin decir palabra alguna. No explique, demuestre. Por lo que cualquier triunfo circunstancial que obtenga a través de la argumentación verbal, en realidad es solo una victoria pírrica. Habrás ganado a costa de muchas pérdidas valiosas para tu banda. En pocas palabras, es una victoria que genera resentimiento y mala voluntad. Esos sentimientos son más intensos y duraderos que cualquier acuerdo momentáneo. Esta ley nos enseña que las personas son menos convincentes que los hechos. Las personas suelen ser escépticas, tercas o desconfiadas, aún más cuando se les trata de persuadir con argumentos. Por lo tanto, la mejor forma de demostrar su poder, su inteligencia, su valor, es a través de las acciones. Nadie refuta un hecho a menos que haya hecho algo malo. Si haces las cosas con coherencia, no podrás ser ignorado, por lo que, en lugar de perder el tiempo y energía en discusiones infructuosas, actúe con decisión y eficacia. No justifique acciones innecesarias, muestre los resultados que quiere lograr y deje que los demás los vean y los admiren. De esta manera se gana respeto, autoridad e influencia con las palabras. Ley número 10. Peligro de contagio. Evita a los perdedores y los desdichados. La desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sienta que debe tenderle una mano a alguien que se está hundiendo, lo único que logrará con ello es acelerar su propia caída. A menudo los perdedores son tan artífices de su propia desgracia, por lo que terminarán por transmitirla a quienes quieren ayudarlos. Evítelos y, en cambio, frecuente a individuos ganadores y felices. Lo que esta ley nos enseña es que las personas que sufren de problemas constantes pueden contagiar su negatividad. Eso afecta en su reputación, su ánimo y sus oportunidades. Evita relacionarse con estas personas, o al menos mantener una distancia prudente. Así no se verá arrastrado por sus desgracias. En cambio, rodéese de personas felices y exitosas. Esas personas transmiten su energía positiva y su influencia beneficiosa. Véalo como una forma de protegerse de los riesgos y las dificultades, como si de inversión se tratase. Son riesgos latentes que pueden surgir en el camino al poder. Ley número 11.
haz que la gente dependa de ti. Para mantener su influencia es indispensable que los demás lo quieran y lo necesiten. Cuanto más confíen y dependan de ti, más libertad tendrás. Eso le permite lograr su felicidad y prosperidad y no tendrá nada que temer. Nunca enseña a los demás lo suficiente como para que puedan arreglarse sin su ayuda. Esta ley se basa en el principio de que el poder se obtiene al controlar los recursos que los demás necesitan. Si eres la única fuente de algo valioso, ya sea dinero, información, protección, influencia o placer, entonces las personas se volverán dependientes de ti y harán lo que quieras. Así podrás manejarlas a tu antojo y evitar que te traicionen o abandonen. Te comparto varias formas de aplicarlo. Identifica las necesidades y debilidades de las personas que te rodean. Ofrézcales algo que las satisfaga o las alivie. Puede ser un favor, un consejo, un elogio, un regalo o una promesa. Haga que se sientan agradecidos y leales contigo. No dé todo lo que tiene de una vez, sino dosifique sus recursos y mantenga un cierto misterio. Así genera expectativa y curiosidad en los demás y los mantiene interesados y ansiosos por más. No permitas que las personas se acostumbren demasiado a sus beneficios y tampoco que sean independientes de ti. Cambia tus reglas de vez en cuando. Alterna la recompensa con el castigo, el placer con el dolor, la generosidad con la exigencia. Así creará confusión e inseguridad en los demás y los hará más dependientes de su voluntad. Elija bien a sus aliados y socios y haga que dependan de ti tanto como tú dependes de ellos. No se asocie con personas que tienen más poder o más recursos que tú, pues podrían aprovecharse de ti o dejarte a un lado. Tampoco se asocie con personas que tienen menos poder o recursos que tú. Ellos pueden resistirse de ti o traicionarte por envidia. Busca personas que tengan un nivel similar al suyo y ofrézcales algo que no puedan conseguir por sí mismos. Sea indispensable para su jefe o superior y haga que dependan de su trabajo y su lealtad. No se limite a cumplir con sus obligaciones, también supere sus expectativas y resuelva sus problemas. Hágale ver que es único e irreemplazable y que nadie puede hacer mejor lo que estás haciendo. Así ganarás su confianza y su favor y podrás ascender en la jerarquía. Con esta ley puedes aumentar tu poder al hacer que los demás dependan de ti y no puedan prescindir. Sin embargo, también tiene sus riesgos y desventajas. Algunos de ellos son: al hacer que los demás dependan de ti, también puedes crear una dependencia mutua que limite su libertad y su autonomía. Quedas atado a las personas que lo necesitan y no puedes separarte de ellas o cambiar de rumbo cuando lo desees. Al hacer que los demás dependan de ti, también puedes generar odio y resentimiento en ellos. Las personas no les gusta sentirse inferiores o controladas y pueden buscar la forma de liberarse de su influencia o vengarse. Puedes provocar rebeliones, traiciones o conspiraciones en tu contra. Al hacer que los demás dependan de ti, también puedes perder el respeto y la admiración de ellos. Las personas valoran la independencia y la autoconfianza, por lo que pueden despreciar a los que se muestran débiles o necesitados. Puedes quedar como un manipulador o un explotador y no como un líder o un benefactor. Por lo que esta ley debe usarse con cuidado y moderación. Ten en cuenta las circunstancias y las consecuencias. No se trata de hacer lo que los demás dependan de ti por capricho o por egoísmo, sino por conveniencia y por estrategia. Ley número 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Entienda que su sinceridad selectiva puede abrir una brecha en la armadura de otro. Así podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Un obsequio oportuno, especie de caballo de Troya, podrá cumplir el mismo objetivo. Esta ley enseña el principio de la confianza y la generosidad. Las personas tienden a confiar en aquellas que se muestran sinceras y generosas. Es una confianza que puede ser aprovechada para manipularlos y obtener ventajas. La franqueza y la generosidad son armas de doble filo, porque puede crear una imagen positiva o negativa de quien la usa, dependiendo de cómo y cuándo se aplique, por lo que es recomendable usarlas en forma selectiva, es decir, solo cuando convenga y con un propósito claro. Te doy varios ejemplos históricos. El caso Otto von Bismarck usó la franqueza para engañar a sus rivales políticos y unificar a Alemania bajo su mando. El caso Bill Gates usó la generosidad para mostrar su reputación pública y evitar demandas antimonopolio. Pero también debo advertirte sobre los riesgos. Si usas la franqueza y la generosidad que en forma indiscriminada o excesiva
puede generar sospechas, resentimientos o dependencias no deseadas. Podemos resumir esta ley en un consejo: use la franqueza y la generosidad como herramientas estratégicas. Gánese la confianza y el favor de sus víctimas potenciales, pero no abuse de ellas ni las convierta en hábito. Así podrá desarmar a sus adversarios y obtener el poder que desea. Ley número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compensación o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Si necesitas recurrir a la ayuda de un aliado, no te molestes en recordarle el apoyo que te ha dado, tampoco tus buenas acciones. Lo pasado se ignora y se olvida. En cambio, al formular tus pedidos en colaboración, muestras elementos que beneficiarán a la otra persona. Haz hincapié en ellos. Así tu contrincante responderá con entusiasmo porque detectará el beneficio. Esta ley se basa en la idea de que las personas son motivadas por sus propios intereses y no por la bondad o la generosidad. Por lo que si queremos entender o obtener de alguien, debemos presentarle los beneficios que obtendrá al ayudarnos. Evita hacerle ver los favores que nos debe o los sentimientos que nos tiene, y apela a su lado racional y pragmático, no a su lado emocional y moral. Para aplicar esta ley existen diferentes situaciones: negocios, ventas, persuasión, liderazgo, etc. Algunos ejemplos históricos que ilustran esta ley son el caso de Napoleón Bonaparte. Logró convencer a sus soldados de seguirlo a sus campañas militares. Les prometió gloria, riqueza y honor, y no apelando a su patriotismo o lealtad. El caso de Benjamin Franklin. Ganó el apoyo de sus enemigos políticos haciéndoles pequeños favores. Eso les hizo sentirse en deuda con él. Evitó criticarlos y confrontarlos. El caso Mahatma Gandhi. Movilizó a millones de indios para luchar contra el dominio británico. Le mostró cómo podían mejorar sus condiciones de vida y liberarse de la opresión, y sin apelar a su religión o a su identidad nacional. En resumen, para obtener ayuda de los demás debemos enfocarnos en lo que ellos quieren y necesitan, no en lo que nosotros queremos y necesitamos. Así podremos influir en ellos de forma más efectiva y duradera. Ley número 14. Muéstrate como un amigo, pero actúa como un espía. Es fundamental importancia saberlo todo sobre su rival. Utiliza espías para reunir información valiosa. Así podrá mantener siempre una ventaja sobre él. Y mejor aún, conviértase en un espía. Aprenda a sondear con cuidado a la gente en corteses encuentros sociales. Formule preguntas indirectas para lograr que el otro revele sus intenciones. Eso también hará revelar sus debilidades. Toda ocasión es buena para ejercer el arte del espionaje. Esta ley se basa en la idea de que el conocimiento es poder y para obtenerlo hay que ser astuto y discreto. Para conocer las intenciones, los planes y las debilidades de los demás, hay que ganarse su confianza y simpatía, pero sin revelar nunca los propios. Es un modo de obtener información valiosa que se puede usar en beneficio propio, como anticiparse a los movimientos del enemigo. Te doy algunos ejemplos históricos de personas que aplicaron esta ley con éxito o fracaso. El espía inglés Francis Walsingham descubrió la conspiración de María Estuardo contra Isabel I. El diplomático francés Talleyrand, que cambió de bando según le convenía. El escritor ruso León Tolstoy, que se infiltró en una secta religiosa para escribir una novela. Esta ley tiene sus riesgos y limitaciones, por lo que hay que saber cuándo usarla y cuándo no. Por ejemplo, no se debe usar de la confianza de sus amigos leales, tampoco confiar ciegamente en los espías ajenos. No debes dejar rastro de las propias actividades secretas y es útil para aquellos que quieran obtener poder indirectamente, sin recurrir a la fuerza o a la violencia, sino a la inteligencia y a la astucia. Ley número 15. Aplasta por completo a tu enemigo. Todos los grandes líderes de la historia sabían que era necesario aplastar por completo al enemigo, al que temían. Un ejemplo claro lo tenemos con Moisés. En algunas oportunidades aprendieron esta lección a fuerza de golpes. Si se deja encendida una sola brasa, por muy débil que sea, siempre se corre el riesgo de que vuelva a desencadenarse un incendio. Se ha perdido más por una aniquilación a medias que por una exterminación total. El enemigo se recuperará y buscará venganza. Destrúyelo por completo, no solo físicamente, sino también espiritual. Esta ley enseña que dejar a un enemigo vivo o herido puede ser peligroso, por lo que lo mejor es asegurar nuestra victoria y poder eliminar por completo al rival. Así no dejas ninguna posibilidad de que vuelva a amenazarnos. Algunos de los beneficios de aplastar por completo a nuestros enemigos son demostrar nuestra fuerza y autoridad, intimidar a posibles oponentes, evitar conflictos futuros y ganar reputación y respeto.
Alguno de los riesgos de no hacerlo es perder el control y la iniciativa, generar resentimiento y odio, provocar rebeliones y conspiraciones y debilitar nuestra posición y credibilidad. Ley número 16. Utiliza la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más lo vean y lo oigan, tanto menos necesario lo considerarán los demás. Si ya ha afirmado su posición dentro de un grupo determinado, un alejamiento temporario hará que hablen más de usted e incluso que lo admiren. Debes aprender cuándo alejarte. Recuerda que la escasez de un recurso incrementa su valor. Estamos hablando de una ley que se basa en el principio de que la escasez aumenta el valor. Cuando algo o alguien está siempre presente, se vuelve familiar y pierde su atractivo. En cambio, cuando algo o alguien se ausenta, se vuelve más deseado y apreciado. La ausencia crea misterio, expectativa o admiración. Para aplicar esta ley se debe saber cuándo retirarse y cuándo regresar. No se trata de desaparecer por completo, sino de dosificar la presencia y la atención. Se debe crear un vacío que haga sentir al otro la falta y el anhelo. Evita ser prescindible y aburrido y sorprende con apariciones esporádicas y memorables. Haz que el otro dependa emocionalmente de ti y luego corta el contacto, temporalmente, claro. Así se logra que el otro valore más lo que se tiene y lo que se ofrece. Es una ley útil para aumentar el poder en diferentes ámbitos, en el amor, en los negocios, en la política, en el arte, etc. Algunos ejemplos históricos de esta ley son: Napoleón Bonaparte se exilió voluntariamente en la isla de Elba para recuperar su prestigio y su influencia. Marilyn Monroe, que se ausentaba en los rodajes y las fiestas para generar más interés y fascinación. Steve Jobs regresó a Apple después de una larga ausencia para revolucionar la industria tecnológica. Ley número 17. Mantenga el suspenso. Maneje el arte de lo imprescindible. El ser humano es hijo del hábito. Además, tiene una necesidad insaciable de sentirse familiarizado con las actitudes de quienes lo rodean. Por lo que si se muestra imprescindible, confiere a los demás la sensación de tener cierto control sobre ti. Invierte los papeles, muéstrate deliberadamente imprescindible. Las actitudes que en apariencia carecen de coherencia o propósito desconcertarán a los demás, y ellos se agotarán tratando de explicarse sus movimientos y sus acciones. Llevada a un extremo, esta estrategia puede intimidar y aterrorizar. Es una ley que nos enseña la idea de que el poder se obtiene al crear expectación y sorpresa en los demás, y sobre todo, evitando que puedan anticipar nuestros movimientos o intenciones. Las personas poderosas son aquellas que saben cómo manipular la atención, también la curiosidad de su público, generando intriga y misterio. Al hacerlo, logran mantener el control de la situación y aumenta su influencia o autoridad. Para aplicar esta ley se recomienda seguir los siguientes consejos. No reveles tus planes o estrategias de antemano. Mantén un aire de secreto y discreción sobre tus acciones. Evita que tus enemigos o competidores puedan prepararse o contrarrestarte. Varía tus comportamientos y actitudes. No seas predecible ni monótono. Alterna entre la generosidad y la crueldad, la calma y la ira, la seriedad y el humor. Así mantendrás a los demás en un estado de confusión e incertidumbre sin saber qué esperar de ti. Usa el arte de la provocación. Haz afirmaciones o gestos que desafíen o contradigan las expectativas o normas sociales. Así llamarás la atención y despertarás el interés de tu público, que querrá saber más sobre ti y tus motivos. Crea situaciones de suspenso. Retrasa el desenlace o la conclusión de tus proyectos o historia. Haz que los demás se pregunten qué pasará después. ¿Qué sorpresa les espera al final? Así aumentarás su ansiedad y sus deseos de conocer el resultado. Estas son algunas de las formas en las que se puede aplicar la ley número 17 del libro Las 48 leyes del poder de Robert King, quien recuerda que el poder se basa en la percepción, por lo que debes mantener el suspenso y manejar el arte de lo imprescindible para crear una imagen de sí mismo como una persona fascinante, intrigante y poderosa. Ley número 18. No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. El mundo es un sitio peligroso y los enemigos acechan por doquier. Todos necesitan protegerse. Una fortaleza se presenta como la alternativa más segura, pero el aislamiento te expone más de lo que te protege. Los peligros te rodean y si te aíslas de la información valiosa, destacas como un blanco fácil para los demás. Es mucho más seguro circular y mezclarse entre la gente y buscar aliados.
La multitud te protege de tus enemigos. Y te enseño por qué. Esta es una ley para construir fortalezas de protección. El aislamiento es una actitud que nos hace vulnerable a los ataques porque nos aleja de las oportunidades y nos impide aprender de las experiencias ajenas. Además, nos hace perder el contacto con la realidad y nos vuelve arrogantes y paranoicos. Por lo que en lugar de aislarnos, busquemos la interacción y la colaboración con otras personas, especialmente aquellas que tienen diferentes puntos de vista y habilidades. Así podremos ampliar nuestra visión, aprovechar las sinergias y crear alianzas estratégicas. También nos recomienda que seamos flexibles y adaptables a los cambios, y que no nos encerremos en una sola forma de pensar o actuar. En pocas palabras, esta ley enseña que el poder no se obtiene solo, sino que depende de nuestra relación con los demás, por lo que debemos evitar el aislamiento y la autosuficiencia. Hay que buscar el equilibrio entre la confianza en nosotros mismos y la apertura al exterior. Ley número 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. En el mundo hay muchas clases de personas diferentes, por lo que no debes suponer que todos reaccionarán de la misma manera frente a tus estrategias. Hay ciertas personas que, si las manipulas o engañas, pasarán el resto de su vida procurando vengarse. Serán desde el momento en que las ofendas un lobo con piel de oveja. Elija con cuidado a sus víctimas y a sus contrincantes, y nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. Esta ley se basa en el principio de que no todas las personas tienen el mismo nivel de poder o influencia. Ofender a alguien con más poder que nosotros puede traernos graves consecuencias. Sé cuidadoso y respetuoso con las personas que te rodean y evita provocar su ira o venganza. Aquí algunos ejemplos históricos de personas que ofendieron a la persona equivocada y pagaron un alto precio por ello. El caso de Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury, se enfrentó al rey Enrique II de Inglaterra, y todo por defender los intereses de la iglesia. El rey se sintió tan ofendido por la actitud de Becket que exclamó: «¿No hay nadie que me libre de este sacerdote turbulento?». 4 caballeros que escucharon estas palabras interpretaron que el rey quería que mataran a Becket, y así lo hicieron en la catedral de Canterbury. El rey se arrepintió profundamente de su imprudencia, por lo que tuvo que hacer penitencia pública por el asesinato de Becket. Otro caso fue el de Otto von Bismarck, el canciller de Alemania, que fue despedido por el emperador Guillermo II. Tras ser considerado demasiado poderoso e independiente, Bismarck se sintió humillado y ofendido por el emperador y juró vengarse, por lo que usó su influencia y sus contactos para socavar la política exterior del emperador. Esto hizo que creara las tensiones que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. El emperador se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido al ofender a Bismarck. La moraleja de esta ley es que debemos ser prudentes y diplomáticos. Hay personas que tienen más poder que nosotros y no debemos subestimar su capacidad de reacción. Tampoco debemos provocar ni insultar a nadie innecesariamente, y mucho menos a alguien que puede hacernos daño. Debemos saber quién es quién en el juego del poder y elegir bien a nuestros aliados y a nuestros enemigos. Ley número 20. No te comprometas con nadie. Solo los tontos se apresuran siempre a tomar partido. Por eso no te comprometas con ninguna posición o causa. La única causa que merita un compromiso es la suya. Si tienes su independencia, te conviertes en el amo de los demás. Obtén el beneficio poniendo a las personas entre sí. El poder es algo que se debe mantener y proteger, por lo que si te comprometes con alguien, corres el riesgo de perderlo o debilitarlo. El compromiso implica ceder parte de la propia voluntad, además de opinión e interés a favor de la otra persona o grupo. Eso puede generar dependencia, obligaciones o resentimiento. Evita el compromiso y mantén la independencia y la autonomía, porque esto te permite tener más libertad y flexibilidad para actuar según las circunstancias. Así, puedes aprovechar las oportunidades que se presenten y cambiar de bando, incluso de estrategia, cuando sea conveniente. Quiero que conozcas a Luis XIV de Francia, Napoleón Bonaparte o Mao Zedong, porque son los mejores ejemplos históricos de personas que lograron el poder. Incluso lo conservaron gracias a no comprometerse con nadie. Para explicar esta ley de forma sencilla y clara, decimos que el compromiso es como un contrato que limita las opciones y también los movimientos de una persona, por lo que al comprometerse con alguien, se da la parte de poder que se tiene y se concede cierta influencia sobre las propias decisiones.
Esto puede ser beneficioso en algunos casos, pero también puede ser perjudicial. Por ejemplo, si las condiciones cambian o si la otra parte no cumple con lo pactado, por eso no se comprometa con nadie y mantenga el control sobre su propio destino. Así se puede adaptar a las situaciones, circunstancias y buscar el beneficio propio sin tener que rendir cuentas a nadie. Ley número 21. Finja candidez para atrapar a los cándidos. Muéstrate más tonto que tu víctima. A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás, pero el truco consiste en hacer sentir sagaz e inteligente a su víctima, sobre todo más sagaz e inteligente que tú. Si le convences, nunca sospechará que tienes motivaciones ocultas en su contra. Se puede aprovechar esta tendencia para manipular y engañar a los demás. Al fingir candidez o ignorancia, ocultas las verdaderas intenciones o habilidades. Es un ganar-ganar porque sorprendes a los adversarios. Además, ganas. Usa gestos, expresiones y palabras que transmitan ingenuidad, confusión o asombro. No reveles tus planes o estrategias. Mantén un aire de misterio y deja que los demás especulen sobre tus motivos o acciones. No te dejes intimidar por los que se creen más listos o poderosos que tú. Usa su arrogancia y su exceso de confianza para hacerlos caer en la trampa o errores. Sé flexible y adaptable. Cambia tu actitud y comportamiento según la situación y el tipo de personas con la que trates. Viene como anillo al dedo el ejemplo de Forrest Gump, quien se puede pensar que Forrest aplica la ley 21 al fingir ser más tonto, y así conseguir lo que quiere sin despertar sospechas ni envidia. Sin embargo, Forrest no finge su candidez, es genuinamente inocente y bondadoso, por lo que su éxito se debe a la perseverancia, su optimismo y su buena suerte. Por eso tú, conviértete en un Forrest. Ley número 22. Utiliza la táctica de la capitulación y transforma la debilidad en poder. Cuando seas más débil, nunca luches simplemente por salvar tu honor. En cambio, opta por la capitulación. Si te rindes, tendrás tiempo para recuperarte. Es un tiempo para atormentar e irritar al vencedor. Tiempo para esperar a que el poder de éste se diluya. No le des la satisfacción de luchar y ser vencido por él. Capitula antes de ser derrotado. Al volverte en la otra mejilla, enfurecerás y desconcertarás a tu contrincante. Convierte la capitulación en un instrumento de poder. A veces es más sabio ceder ante un enemigo más fuerte que resistir y arriesgarse a perderlo todo. Al capitular, se puede ganar tiempo, simpatía y una posición más favorable para contraatacar en el futuro. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Mahatma Gandhi y Martin Luther King son líderes que supieron reconocer cuando estaban en desventaja. Usaron la psicología de sus adversarios para hacerlos bajar la guardia y confiarse. Al mostrar humildad y sumisión puedes desarmar la ira. Si te muestras arrepentido, el odio del enemigo se irá y le harás creer que ha obtenido una victoria fácil y definitiva. Sin embargo, esta victoria es solo aparente porque el que capitula conserva su voluntad y su determinación de lucha por los objetivos. Pero si abusas de esta ley, hay riesgos que correr, incluso si la usas en el momento equivocado, por lo que si se capitula demasiado pronto o demasiado a menudo, se puede perder el respeto, además de la credibilidad, y así puedes quedar atrapado en una posición de inferioridad permanente. Si se capitula ante un enemigo implacable y vengativo, se puede sufrir una humillación o una aniquilación total. Por eso es importante saber cuándo y cómo aplicar esta ley. Ten siempre un plan para revertir la situación cuando sea posible. La capitulación es una herramienta poderosa para obtener ventajas en el juego de poder, siempre que se use con inteligencia, astucia y paciencia. Ley número 23. Concentra tus fuerzas. Conserva tus fuerzas y tu energía manteniéndolas concentradas en su punto más fuerte. Busca fuentes de poder que puedan promoverte y procura encontrar siempre el patrón clave único, la vaca lechera que puedas ordeñar durante un largo tiempo, porque ganarás más descubriendo un rico yacimiento y explotándolo en profundidad que pasando de un yacimiento pobre a otro. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. Esta ley nos dice que para lograr el poder debemos enfocar nuestros recursos y energía, por lo que el objetivo debe ser claro y definido. Evita dispersarte o distraerte con metas secundarias e irrelevantes.
Si concentras tu fuerza, puedes aprovechar al máximo tus capacidades y talento. Esto te permite generar un impacto mayor y más duradero en tu entorno. Además, concentrar tus fuerzas puede evitar caer en la trampa de la mediocridad y a su vez decirle no a la complacencia o a la indecisión, porque son enemigos del poder. La ley número 23 nos ofrece consejos para aplicarla correctamente. Elige un objetivo que sea acorde con tus pasiones e intereses y habilidades. No te dejes influir por lo que otros esperan de ti. Busca lo que realmente te motiva y te hace sentir vivo. Planifica una estrategia para alcanzar tus objetivos. Establece los pasos necesarios, identifica el plazo, los recursos y la persona que te pueden ayudar. Sé realista pero también ambicioso. No te conformes con lo mínimo ni te limites por el miedo o la duda. Evalúe sus resultados y aprenda de sus errores. No se engañe ni se autojustifique si las cosas no salen como esperaba. Reconozca sus fallos y busque la forma de mejorar. Celebre sus logros y agradezca a quienes le han apoyado. No se duerma en los laureles ni se acomode en su zona de confort. Busque nuevos desafíos y objetivos que le hagan crecer y evolucionar. Esta ley número 23 nos enseña que el poder se consigue con concentración, no con dispersión. Al entrar en nuestra fuerza podemos lograr más con menos y destacar entre la multitud. Ley número 24. Desempeña el papel de cortesano perfecto. El cortesano perfecto, adulador e intrigante, prospera y alcanza su plenitud. Este es un mundo en el cual todo gira en torno del poder y de la habilidad política. Domina a la perfección el arte de la oblicuidad, adule a sus superiores y reafirme su poder sobre los demás de la forma más encantadora, incluso graciosamente indirecta y falsa. Aprenda a aplicar las leyes del cortesano y su ascenso dentro de la corte no conocerá límites. Esta ley nos dice que el poder se obtiene indirectamente, es decir, a través de la influencia y la persuasión sobre las personas que lo poseen. Para lograrlo se recomienda adoptar una serie de actitudes y comportamientos. Hay que adentrarse al papel de cortesano perfecto, ser un asesor y colaborador ideal de un líder o una persona poderosa. El cortesano perfecto debe ser capaz de agradar y halagar a su amo, sin caer en adulación excesiva o evidente. Adaptarse a las circunstancias y a los cambios de humor de su amo, sin perder su propia identidad o dignidad. Evitar los conflictos y las enemistades con los demás cortesanos, buscando la armonía y la cooperación. Ser discreto y reservado sin revelar sus intenciones o secretos. Ser ingenioso y divertido sin ser vulgar o irrespetuoso. Ser culto y refinado sin ser pedante o pretencioso. Ser elegante y distinguido sin ser ostentoso o extravagante. Ser leal y servicial sin ser sumiso o independiente. Te pongo el caso de Grigori Rasputin, el místico que influyó en la familia imperial rusa. También Benjamin Disraeli, el primer ministro británico que sedujo a la reina Victoria. Lo cierto es que ambos supieron desempeñar el papel de cortesano perfecto, pero también debo advertirte sobre los riesgos y las dificultades de seguir esta ley, como la posibilidad de caer en la envidia o el resentimiento de los demás cortesanos, la tentación de abusar de la confianza o el favor de su amo, incluso la dificultad de mantener el equilibrio en la obediencia y la independencia. Pero no por eso, esta ley deja de ser una guía para obtener poder a través de la habilidad social y la astucia política. Y su objetivo es enseñar cómo convertirse en un asesor indispensable y al mismo tiempo en aliado valioso para las personas que tienen el poder. Su mensaje es que el poder no se consigue por la fuerza o la violencia, sino por la sutileza y la diplomacia. Ley número 25. Procura recrearte permanentemente. No aceptes los papeles que la sociedad te ha encaminado. Por el contrario, forja una nueva identidad que atraiga la atención y nunca aburra al público. Sea el dueño de su propia imagen, en lugar de permitir que otros la definan por ti. Incorpora elementos dramáticos en tus gestos y acciones públicas. De esa manera podrás hacer crecer tu personalidad de forma asombrosa. Esto refuerza su poder. Esta ley se basa en la idea de que el poder es un juego y hay que divertirse con él. Las personas que se toman el poder demasiado en serio se vuelven rígidas, además de aburridas y predecibles, y eso las hace vulnerables a los ataques de sus enemigos. Por el contrario, las personas que se recrean permanentemente con el poder
son más creativas, se tornan más flexibles y atractivas, y eso les permite ganar el respeto y la admiración de los demás. Ley número 26. Mantenga sus manos limpias. Es necesario que en todo momento aparezca como paradigma de la corrección y la eficiencia. Tus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. Mantén esa apariencia impecable utilizando otros como testaferros. El líder debe evitar involucrarse directamente en acciones cuestionables o desagradables. Esto puede dañar su reputación o generar descontento entre sus seguidores. Delega esas tareas a subordinados o aliados para que actúen como chivo expiatorio y que asuman la responsabilidad y las consecuencias de dichas acciones. Como líder debes mantenerte al margen de cualquier sospecha o crítica, porque esto te permite conservar la confianza y el respeto de los demás. El poder requiere de una apariencia impecable, que no se vea manchada por errores, vicios o faltas. El líder debe parecer justo, honesto y competente, incluso si en la práctica no lo es. Así podrá mantener el control y la autoridad sobre sus subordinados, sus rivales y sus aliados. El líder que se ensucia las manos con actos ilícitos o descuidos corre el riesgo de perder el apoyo y la lealtad, y los que dependen de él pueden tomar venganza o rebelarse si se sienten perjudicados. Cao Cao se había convertido en el hombre más poderoso de China tras derrotar a sus enemigos, pero un día el general tuvo que enfrentar un posible motín entre sus tropas, y todo porque hubo escasez de alimentos durante un asedio. La respuesta de Cao Cao fue ejecutar al intendente jefe tras hacerlo pasar por culpable de la situación. De esta forma, Cao Cao calmó a sus soldados y se mostró como un líder justo y severo. Ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. La gente tiene una necesidad inevitable de creer en algo. Así sea el no creer en ídolos, ya se convierte en una creencia. Conviértete en el centro focalizador de esa necesidad, pero ¿cómo sería esto? Ofreciéndoles una causa y una nueva convicción a la que unirse. Formúlele en términos vagos pero llenos de promesas. Enfatice el entusiasmo sobre el pensamiento claro y racional. Dele a sus discípulos rituales que realizar y exíjales sacrificios. Tus subordinados te conferirán un poder inaudito si haces ver que tu religión aporta grandes causas. Esta necesidad puede ser aprovechada por aquellos que quieren obtener seguidores incondicionales, porque se les ofrece una visión, una causa, una misión que les haga sentir parte de algo grande y trascendente. Para aplicar esta ley se deben seguir los siguientes pasos. Identificar el vacío existencial o la insatisfacción de las personas a las que se quiere influir. Crear una imagen de líder carismático que inspire confianza, admiración y respeto. Ofrecer una solución simple y clara a los problemas o anhelos de la persona y que les haga sentir que tienen el control de su destino. Usar el lenguaje emocional, las metáforas y los símbolos para conectar con el subconsciente. De esa forma generas una respuesta emocional. Repetir constantemente el mensaje y reforzarlo con rituales, como también ceremonias o símbolos que creen en sentido de pertenencia y lealtad. Aislar a los seguidores de las influencias externas, porque pueden cuestionar y contradecir la visión o la causa propuesta. Mantén el misterio y la ambigüedad sobre los planes o las intenciones futuras. Eso genera expectativa y curiosidad. Esta ley se puede observar en la historia de líderes religiosos, políticos o sociales que han logrado movilizar a grandes masas de personas en torno a sus ideas o proyectos. Algunos ejemplos son Mahoma, Jesucristo, Adolf Hitler y Martin Luther King. Sin embargo, esta ley implica un gran riesgo moral y ético, porque puede ser usada para manipular, engañar o explotar a las personas que depositan su fe en el líder, por lo que se debe tener cuidado al aplicar esta ley y no abusar del poder que se obtiene. Ley número 28. Sé audaz al entrar en acción. Si te sientes inseguro frente a determinado curso de acción, no lo intente. Tus dudas y titubeos se transmitirán en la ejecución del plan. La timidez es sumamente peligrosa, lo mejor es encarar toda acción con audacia. Todo el mundo admira al audaz, nadie honra al timorato, por lo que cualquier error que cometas por ser audaz se corregirá fácilmente mediante más astucia.
La audacia es una cualidad que atrae el respeto, la admiración y el poder. Las personas audaces son capaces de tomar decisiones rápidas, además de asumir riesgos y aprovechar las oportunidades. La audacia también implica tener confianza en uno mismo y en sus capacidades. No te dejes intimidar por los obstáculos o críticas. La audacia es una habilidad que se puede aprender y desarrollar, por lo que tienes beneficios tanto personales como sociales. Por un lado, la audacia ayuda a superar el miedo, la duda y la indecisión, que son los principios enemigos del poder. Por otro lado, la audacia genera una gran impresión favorable en los demás. Que ven al audaz como un líder, un innovador y un ganador. Es importante tomar decisiones rápidas y asumir riesgos, calculados para lograr el poder. Coco Chanel aplicó algunos de estos principios en su carrera, como cuando lanzó su primer perfume, o cuando se asoció con el empresario Pierre Wertheimer para expandir su negocio. Esto demuestra que fue una mujer audaz y decidida, y sobre todo que supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Esta es una invitación a ser más valiente, decidido y creativo en la búsqueda del poder. Debes actuar con convicción y anticiparte a los cambios, para que puedas sorprender a los rivales con movimientos audaces. Así se puede lograr el éxito y el reconocimiento en cualquier ámbito de la vida. Ley número 29. Planifica tus acciones de principio a fin. Un final brillante constituye el corolario que da énfasis a todo su accionar. Planifique su camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, sin descartar todos los obstáculos y los giros del azar, que puede incidir de manera negativa sobre su trabajo y otorgar la gloria a otros. Para evitar agobios y malestares de factores negativos, debes planificar cada proceso. Esto te permitirá saber con exactitud cuánto detenerte. Maneja la fortuna con cuidado y determina el futuro planificando a largo plazo. El poder se obtiene mediante la ejecución de planes bien diseñados y coherentes, por lo que debes anticipar los posibles obstáculos y reacciones de los demás. La mayoría de las personas actúan impulsivamente sin tener una visión clara de lo que quieren lograr o cómo lo van a hacer. Esto les hace vulnerable a los imprevistos, a las distracciones y a las manipulaciones de los más astutos. Por el contrario, las personas poderosas son aquellas que saben qué quieren y cómo conseguirlo. No se dejan llevar por las emociones o las opiniones ajenas. Napoleón Bonaparte planificó meticulosamente su ascenso al poder, además de premeditar a detalle sus campañas militares. Pero esta ley también advierte sobre los riesgos de no planificar las acciones de principio a fin. Alejandro Magno conquistó un vasto imperio, pero no supo cómo administrarlo ni cómo asegurar su sucesión. Adolf Hitler perdió en la Segunda Guerra Mundial por no tener una estrategia clara, además de subestimar a sus enemigos. Si quieres planificar las acciones de principio a fin, toma en cuenta definir el objetivo final y los beneficios que se esperan obtener. Estudiar el control y los actores involucrados, identificando sus intereses, fortalezas y debilidades. Diseñar un plan detallado y secuencial que incluya los recursos necesarios. Determina los plazos estimados y los posibles escenarios alternativos. Ejecuta el plan con disciplina y flexibilidad, adaptándose a las circunstancias cambiantes y aprovecha las oportunidades que surjan. Evalúa los resultados y aprende de los errores y aciertos. En resumen, esta ley nos enseña que el poder se convierte mediante la planificación inteligente y la acción decidida, por lo que debemos evitar actuar por impulso o por presiones externas. Además, nos ayuda a tener una visión clara y realista de nuestros objetivos y de los medios para alcanzarlos, así como anticiparnos a los problemas y a superarlos con creatividad y determinación. Ley número 30. Haz que tus logros parezcan no requerir esfuerzos. Las personas que muestran demasiado esfuerzo o ansiedad por conseguir algo pueden generar envidia o desconfianza de los demás. En cambio, los que actúan con naturalidad y gracia parecen poseer un don especial. Se ven como superiores y dignos de admiración. Por eso su accionar debe parecer natural y de fácil ejecución. Cuando actúe, hazlo como si la tarea que tienes entre manos fuese algo de lo más sencillo, como si pudieses hacer todavía mucho más. Evite la tentación de revelar lo mucho que trabaja, porque solo genera cuestionamientos. No le enseña a nadie sus trucos especiales o los usarán en tu contra. La gente admira lo que parece sencillo y desprecia lo que parece complicado o laborioso.
Por eso, si queremos ganar poder y prestigio, debemos ocultar el trabajo duro y las dificultades que hay detrás de nuestras hazañas, para mostrar solo el resultado final, tal y como si fuera producto de nuestra genialidad o talento innato. Así crearemos una aura de misterio y superioridad que nos hará más atractivos e irresistibles. Para aplicar esta ley debemos seguir algunos consejos prácticos. No reveles tus trucos ni tus secretos, mantén en reserva tus métodos y estrategias y no los compartas con nadie que pueda usarlos contra ti o copiarlo. Si la gente sabe cómo haces lo que haces, perderás tu ventaja y tu encanto. No te quejes ni te excuses, evita mostrar tus problemas o tus debilidades y no busques la compasión o la simpatía de los demás. Eso solo te hará parecer débil e inseguro. En cambio, actúa con confianza y optimismo y haz que todo parezca que todo está bajo control. No te jactes ni te alabes, deja que tus acciones hablen por ti y no necesites el reconocimiento o la aprobación de los demás. Si te muestras arrogante o presumido, provocarás la envidia y el resentimiento de los que te rodean. En cambio, sé humilde y discreto y deja que los demás te admiren y te elogien. No te esfuerces demasiado ni te excedas. Haz lo suficiente para lograr tus objetivos, pero no más de lo necesario. Si te pasas de la raya puedes generar sospechas o desconfianza, incluso despertar la ira o la venganza de tus enemigos. En cambio, hazlo parecer fácil y simple y da la impresión de que puedes hacer mucho más. En resumen, haz que tus logros parezcan no requerir esfuerzo. Así aumentarás tu poder y tu influencia y te ganarás el respeto y la admiración de los demás. Ley número 31. Controle las opciones. Haz que otros jueguen con las cartas que tú repartes. El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones al otro. Sus víctimas sienten que controlan la situación, pero en realidad no son sino títeres de sus hábiles manos. Presenta opciones que siempre les sean favorables, independientemente de cuál de ellas elijan los demás. Oblígalos a optar entre el menor de dos males y logre que cualquiera de las dos elecciones resulte a favor de usted. Haz que cualquier alternativa por la que se deciden sus rivales los perjudique a ellos y te beneficie a ti. El poder se obtiene al influir en las decisiones de los demás, sin que ellos se den cuenta de que están siendo manipulados. Hazle creer al otro que está eligiendo libremente, aunque en realidad estará siguiendo tu plan. Para aplicar esta ley se recomienda usar varias estrategias, como crear una falsa sensación de urgencia o escasez, para que el otro no tenga tiempo de pensar o buscar alternativas. Ofrecer varias opciones aparentemente diferentes, pero que en el fondo sean lo mismo o tengan el mismo resultado. Dar al otro la ilusión de control, haciéndole creer que tiene voz y voto en el proceso, pero sin dejarle influir realmente el resultado final. Usar la psicología inversa sugiriendo al otro lo que no queremos que haga. La intención es provocar su rebeldía o curiosidad y hacer que haga lo que queremos. Aprovechar las emociones y los prejuicios del otro, con el tiempo de hacerle ver las cosas desde nuestro punto de vista o para despertar su deseo o miedo. Ilustramos esta ley con Steve Jobs. Creó un imperio tecnológico ofreciéndonos a sus clientes productos innovadores y exclusivos, pero sobre todo productos que parecían ser la única opción posible. Esta es una de las leyes más poderosas y sutiles, porque permite obtener lo que queremos sin generar resistencia ni conflicto. Sin embargo, también implica un gran riesgo moral y ético, debido a que implica engañar y manipular a los demás. Por eso te advertimos que esta ley debe usarse con precaución y responsabilidad, y solo cuando sea necesario o justificado. Ley número 32. Juega con las fantasías de la gente. Muchas veces evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. La gente prefiere evitar la verdad cuando es incómoda o dolorosa, por lo que se siente atraída por quienes pueden ofrecerle situaciones, incluso romances, que les hagan olvidar sus problemas. Si quieres controlar, nunca recurras a la verdad ni a la realidad, salvo que estés dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas capaces de inventar ilusiones y conjurar fantasías son como un oasis en el desierto. Todos van hacia ellas. Apelar a la fantasía de las masas es una fuente inmensa de poder. La verdad suele ser inquietante y desagradable, y quien la revela se expone a generar enojo y rechazo. Hay un gran poder por explotar en las fantasías de las masas para obtener beneficios personales o políticos,
Para aplicar esta ley se recomienda escuchar atentamente a las personas y descubrir sus necesidades, sin dejar a un lado sus deseos más profundos. Luego hay que ofrecerles una visión o una promesa que se ajuste a sus expectativas. Hazlos sentir especiales, únicos o elegidos. No hay que preocuparse por la veracidad o la viabilidad de lo que se ofrece, más bien por el efecto emocional que produce. Hay que usar el lenguaje de las metáforas, las imágenes y los símbolos para estimular la imaginación. Esto crea una conexión con el público. También hay que evitar contradecir o desmentir las fantasías de los demás, porque eso puede generar hostilidad o resentimiento. Adolf Hitler sedujo a los alemanes con la idea de una raza superior y un destino histórico. John F. Kennedy encarnó el sueño americano y la esperanza en un cambio generacional. Estos líderes supieron jugar con la fantasía de la gente y obtener su lealtad y admiración. Ley número 33. Descubre el talón de Aquiles de los demás. Todo individuo tiene un punto débil, una fisura en la muralla que rodea su fortaleza. Por lo general, esa debilidad es algo que le causa inseguridad, o una emoción o una necesidad que lo supera. También puede ser un pequeño placer secreto, pero una vez que la descubres, esa debilidad se convierte en un elemento de presión, y podrás manejarla a tu antojo, y por supuesto, siempre a tu favor. Todas las personas tienen una debilidad. Eso hace que puedan ser manipuladas y explotadas por alguien que sepa identificarlas y aprovecharlas. Esta debilidad puede ser una inseguridad, una emoción, un placer, un secreto o una obsesión. Sobre todo algo que les impide actuar racionalmente y los hace dependientes de la aprobación. Necesitan el reconocimiento, la satisfacción de otros. Para descubrir el talón de Aquiles de alguien hay que observar su comportamiento, además de sus hábitos, sus gustos, reacciones y relaciones con los demás. Busca signos de insatisfacción, frustración, ansiedad o deseo. Una vez que se conoce la debilidad de alguien, se puede usar para influir en su conducta. Ofréceles lo que necesitan o desean. Halágalos, sedúcelos o amenázalos según sea necesario. Esta ley puede ser muy efectiva para obtener poder, pero también muy peligrosa si se abusa de ella. Debes cuidarte de aplicarla en personas que pueden reaccionar de forma violenta, incluso vengativas. Por eso se recomienda usarla con cautela y discreción y no dejar que se convierta en un fin en sí mismo. Ley número 34. Actúa como un rey para ser tratado como tal. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto, porque un rey que se respeta a sí mismo inspira el mismo sentimiento en los demás. Adopte una actitud de rey mostrando confianza en su propio poder. Así lograrás que te consideren destinado a llevar una corona real sobre la cabeza. La forma en que nos comportamos influye en la forma en que los demás nos perciben y nos tratan. Si actuamos con confianza, autoridad, elegancia y generosidad, proyectamos una imagen de poder y nobleza que atrae el respeto y la admiración de los demás. Si por el contrario actuamos con timidez, inseguridad, vulgaridad y mezquindad, proyectamos una imagen de debilidad y mediocridad. Eso solo trae el desprecio y la indiferencia de los demás. La ley número 34 nos invita a adoptar una actitud de rey o reina en nuestra vida personal y profesional, sin importar nuestras posiciones o circunstancias. Eso significa que debemos tener una visión clara de nuestros objetivos y valores. Para actuar de acuerdo con ellos, debemos ser conscientes de nuestra dignidad y valor, para no dejarnos intimidar o manipular por nadie. Además, debemos ser generosos con nuestros aliados y firmes con nuestros enemigos. Hay que cuidar nuestra apariencia y lenguaje, además de evitar los excesos y las vulgaridades. Al actuar como un rey o reina, creamos una impresión favorable en los demás. Nos verán como personas dignas de respeto y admiración. Esto nos ayuda a ganar influencia y poder en nuestra esfera de acción. También nos ayuda a sentirnos más seguros y felices con nosotros mismos, debido a que nos valoramos por lo que somos y no por lo que los demás piensan de nosotros. Actuar como un rey o una reina es una forma de afirmar nuestro poder personal y también nuestro derecho a ser tratados como tal. Ley número 35. Domina el arte de la oportunidad. Nunca demuestres tener prisa, porque el apuro delata una falta de control sobre el tiempo, y en especial sobre su propio camino. Coaccionar.
Muéstrate siempre paciente, como si supieras que con el tiempo todos tus deseos se cumplirán. Conviértete en especialista en el arte de detectar el momento propio para cada cosa. Descubre el espíritu de los tiempos actuales y las tendencias que te llevarán al poder. Aprende a mantener a la expectativa cuando el momento propicio no haya llegado y a golpear con fuerza cuando la oportunidad sea propicia. El poder no depende solo de la fuerza o la inteligencia. También consiste en reconocer y aprovechar las oportunidades de la vida. Las oportunidades son como ventanas que se abren y se cierran rápidamente, por lo que solo los que están preparados, atentos y audaces pueden entrar por ellas y obtener beneficios. Para dominar el arte de la oportunidad, toma en cuenta los siguientes consejos. Está siempre preparado para actuar cuando surja una oportunidad. Esto implica tener un plan, una visión y unas habilidades que le permitan adaptarse a las circunstancias, ya que cambian y debes tomar decisiones rápidas. Identifica las oportunidades que se esconden detrás de los problemas. Las crisis producen grandes cambios. No te dejes llevar por el miedo o la inercia. En cambio, busca las ventajas que puedes obtener de las situaciones difíciles o inciertas. No te limites a lo seguro o lo convencional y arriesgues a hacer algo diferente o innovador. Crea tus propias oportunidades en lugar de esperar a que te lleguen. Sé proactivo, creativo y emprendedor. Genera valor para los demás y para ti mismo. No te conformes con lo que hay, sino busca lo que puede haber. Pero también toma en cuenta las consecuencias negativas de ignorar esta ley, como perder el momento adecuado para actuar, despreciar las oportunidades o dejar que otros te la quiten. Ley número 36. Menosprecia las cosas que no puedes obtener. Ignóralas, es la mejor de las venganzas. Cuanta más atención le prestas a un enemigo, más lo fortalecerás, y a menudo un pequeño error se magnifica en el intento de corregirlo. A veces, lo mejor es dejar que ciertas cosas por completo de un lado. Si hay algo que deseas pero no puedes obtener, menosprécialo. Cuanto menos intentes demostrar el interés, mayor será el nivel de superioridad que verán los demás en ti. El deseo es una fuerza poderosa que puede nublar nuestro juicio y hacernos vulnerables a la manipulación. Cuando queremos algo que no podemos tener, nos sentimos frustrados, envidiosos y resentidos. Estas emociones negativas pueden afectar nuestra autoestima, incluso nuestra felicidad y capacidad de actuar con inteligencia. La forma de evitar caer en esta trampa es menospreciar las cosas que no podemos obtener, es decir, restarle importancia, valor y mérito. Al hacerlo, nos liberamos del deseo y de la dependencia emocional. Además, al ignorar las cosas que no podemos tener, le quitamos poder e influencia sobre nosotros. Así nos vengamos de aquellos que nos niegan lo que queremos o no lo arrebatan. Para aplicar esta ley debemos ser conscientes de nuestros deseos y de cómo nos afectan. Debemos evitar obsesionarnos con lo que no tenemos y enfocarnos en lo que sí tenemos. Cultiva una actitud de indiferencia y desapego hacia lo que no puedes obtener. Y recuerda que el poder no está en las cosas, sino en nosotros mismos. Ley número 37. Arma espectáculos imponentes. Una imaginería impactante y gestos simbólicos grandiosos generan aura de poder, porque ejercen gran atracción sobre nosotros. Presenta espectáculos imponentes para quienes te rodean, llenos de elementos visuales fascinantes y radiantes simbolismo que enfaticen tu presencia. Encandílalos por las apariencias. Los demás no se darán cuenta de lo que estás haciendo en realidad. Las apariencias y las emociones, por lo que el poder se puede aumentar creando espectáculos que capten la atención y la admiración de los demás. Los espectáculos imponentes pueden ser de tipos diferentes. Hay ceremonias, rituales, gestos simbólicos, obras de arte, eventos dramáticos o escándalos. Lo importante es que el espectáculo sea original, también debe ser sorprendente y memorable, pero en especial que transmita un mensaje claro y convincente sobre el poder del que lo organiza. También hay riesgos de no usar esta ley o de usarla mal, como la pérdida de prestigio, la indiferencia del público o el ridículo, por lo que se recomienda usar esta ley con moderación y un propósito definido, para no caer en la tentación de crear espectáculos vacíos o excesivos que puedan generar rechazo o desconfianza. Podemos resumir esta ley en la siguiente frase: el poder es una ilusión y nada mejor que los espectáculos imponentes para crear esa ilusión.
Ley número 38. Piensa como quieras, pero compórtate como los demás. La gente se siente amenazada por aquellos que son diferentes, incluso por quienes expresan opiniones contrarias a las convencionales. Para evitar el aislamiento y la hostilidad, es conveniente adaptarse a las costumbres y expectativas de los demás, al menos en apariencia. Es una forma de conservar el poder y la influencia, y todo sin despertar envidias o resentimientos. Los demás siempre encontrarán la forma de castigarte por hacerlos sentir inferiores. Es mucho más seguro confundirse con la masa y adoptar un cierto aire común. Límites a compartir su originalidad con amigos tolerantes o con aquellas personas de las que estás seguro que aprecian su forma de ser diferente y especial. El poder se obtiene indirectamente y para lograrlo hay que adaptarse a las normas. Por eso, la expectativa social de cada situación es importante. Las personas que se muestran diferentes o rebeldes suelen generar envidia. El resentimiento y la hostilidad en los demás puede poner en peligro tu causa. Oculta las propias opiniones, creencias o intenciones, porque lo mejor es fingir que se comparte el punto de vista común, al menos en público. De esta manera se evita llamar la atención negativa y se gana la confianza y respeto de los demás. Estoy seguro que recordarás a Galileo Galilei, más por su historia que por sus descubrimientos. Galileo fue perseguido por la Inquisición, y todo por defender la teoría heliocéntrica que contradecía la visión geocéntrica de la Iglesia. Galileo pudo haber evitado su destino si hubiera disimulado su pensamiento y se hubiera comportado como un fiel católico. A diferencia de Galileo, Napoleón Bonaparte supo adaptarse a las costumbres y tradiciones de los países que conquistó. Eso le permitió consolidar su poder y ganarse el apoyo de sus súbditos. Estamos viendo que esta ley es una forma de protegerse de los enemigos potenciales y de manipular a los demás para obtener lo que deseas. Pero no hay que llevarla al extremo. Podemos perder la propia identidad o de renunciar a los propios principios. La clave está en encontrar un equilibrio entre la apariencia y la realidad y en saber cuándo y cómo revelar la propia diferencia. Ley número 39. Revuelva las aguas para asegurar una buena pesca. La ira y las emociones son estratégicamente contraproducentes. Siempre deberás mantenerte sereno y objetivo, pero si puedes enfurecer a tus enemigos mientras conservas la calma, obtendrás una ventaja decisiva. Desubica a tus enemigos, descubre la grieta a través de la cual puedes sacudirlos y manejarlos. El caos y la confusión pueden ser beneficiosos para quien se aprovecha de ellos. A veces es necesario crear problemas o conflictos para desestabilizar a los rivales, incluso si lo que quieres es atraer la atención de los demás. Algo como la popular frase "divide y vencerás". Esta ley se puede explicar de forma sencilla y clara con la siguiente analogía. Cuando un pescador quiere capturar más peces, puede agitar el agua para que los peces se asusten, por lo que saldrán a la superficie donde son más fáciles de atrapar. Por eso, cuando alguien quiere obtener más poder, puede provocar caos. Al crear incertidumbre, tus enemigos se debilitan y tus aliados te necesitan más. Así puedes controlar la situación y sacar provecho de ella. Sin embargo, esta ley también tiene sus riesgos y limitaciones. No se debe abusar del caos ni crearlo sin propósito claro. Además, se debe estar preparado para enfrentar las circunstancias imprevistas. Hay algunas circunstancias negativas que puedes generar. Por eso debes tener cuidado de no quedar atrapado en el propio caos que se crea. Por eso mantén la calma y la claridad para dirigirlo a tu favor. Ley número 40. Menosprecia lo que es gratuito. Todo lo que es gratuito es peligroso, ya que por lo general implica una treta o compromiso oculto. Las cosas que tienen valor valen la pena pagarse. De esta manera no estarás obligado a alguna gratitud. Serás libre de culpa y evitarás fraudes y engaños. Lo más inteligente es a menudo pagar el precio total. Cuando hablamos de excelencia no hay ganga. Sea generoso con su dinero y haga que la generosidad sea una señal e imán de poder. Debes menospreciar lo que es gratuito y valorar lo que nos cuesta. Lo que se obtiene sin esfuerzo ni sacrificio no se aprecia ni se respeta. En cambio, lo que nos exige un precio alto en términos de dinero, tiempo o energía, nos hace sentir orgullosos y satisfechos. Esta ley se basa en la psicología humana, porque
tiende a asociar el valor con el costo y a desconfiar de lo que parece demasiado fácil o barato. Si queremos aumentar nuestro poder y prestigio, debemos hacer que nuestros servicios o productos sean escasos, exclusivos y caros. De esta forma, crearemos una demanda mayor y una imagen de calidad y autoridad. Además, debemos evitar aceptar favores o regalos de otras personas, porque esto nos hará sentir en deuda y vulnerables ante sus posibles exigencias, incluso manipulaciones. No demos ni recibamos nada gratis. En cambio, usa el arte de la negociación y paga el precio justo por lo que quieres o necesitas. Ley número 41. Evita imitar a los grandes hombres. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Si tienes ídolos, deberás lograr el doble para poder superar la imagen de ese modelo. No se pierda en la sombra de esos grandes hombres. Tampoco te quedes estancado en un pasado que no es obra tuya. En cambio, encuentra tu propia identidad y reafírmala con un accionar diferente. Elimina a ese padre dominante, reniega de su herencia y gana poder a través de tus propios méritos. Cada persona tiene un estilo único y una personalidad propia que debe desarrollar, por lo que si te expresas imitando a grandes hombres puede ser tentador, pero también puede ser peligroso y contraproducente. Al imitar a los grandes se corre el riesgo de perder la identidad, la originalidad y la creatividad. Además se puede caer en la trampa de compararse con ellos y sentirse inferior o frustrado. Los grandes hombres no son modelos a seguir, sino fuentes de inspiración. Lo que se debe hacer es aprender de sus principios, sus estrategias y sus lecciones, pero adaptándolos al propio contexto y a las propias circunstancias. Así se podrá crear un poder personal y auténtico que no dependa de la sombra de nadie. Ley número 42. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es normal que en un círculo social o de poder haya personas arrogantes y ambiciosas, pero si dejas que otro individuo fuerte cause problemas en tu círculo, terminará por influirte. No esperes a que los problemas que él causa se multipliquen. Tampoco trates de negociar con él, es irrecuperable. En cambio, neutraliza esa influencia aislándolo o eliminándolo. Recuerda que muerto el perro, se acabó la rabia. La solución más efectiva es eliminar de raíz al causante del problema, sin piedad ni vacilación. Eliminarlo es sacarlo del juego o excluyéndolo. Así se evitarán mayores conflictos y se restablecerá el orden y la armonía. Debemos aclarar que cuando nos referimos a eliminarlo y sacarlo del juego es una exclusión de nuestro círculo de poder. Tenemos algunos ejemplos históricos que nos demuestran la radicalidad de esta ley. Alejandro Magno eliminó a sus rivales potenciales antes de emprender sus conquistas. Enrique VIII se deshizo de su esposa Ana Bolena y de sus aliados cuando empezaron a amenazar su poder. Pero toma en cuenta algunos riesgos de no aplicar esta ley. Luis XVI fue capaz de reprimir a los líderes revolucionarios y terminó perdiendo su trono y su cabeza. La fortaleza de esta ley es que es atemporal y universal, y se puede aplicar tanto en el ámbito político como en el personal profesional, pero también reconoce que puede resultar demasiado cruel o violenta para algunos, por lo que no siempre es fácil identificar al verdadero instigador de los problemas. Se recomienda usar esta ley con precaución y prudencia, especialmente cuando sea absolutamente necesario. Ley número 43. Trabaja sobre el corazón y la mente de los demás. La coerción provoca una reacción que con el tiempo puede actuar en tu contra. Es necesario lograr mediante maniobras de seducción que los demás se muevan en la dirección que deseas. Una vez seducida, la persona se convierte en un leal servidor. La forma más eficaz de seducir a alguien consiste en manejar con habilidad las flaquezas y la psicología del individuo. Debilita la resistencia del otro a través de la manipulación de las emociones. Juega con lo que el otro ama y valora, o lo que teme. Si ignoras el corazón y la mente de los demás, terminarán odiándote. La coerción provoca una reacción que con el tiempo puede actuar contra ti. Es necesario lograr mediante maniobras de seducción que los demás se muevan en la dirección que deseas. Una vez seducida la persona, se convierte en su leal servidor. Para aplicar esta ley se recomienda lo siguiente. Identifica el punto débil de las personas que quieres seducir, sus necesidades y deseos y sus carencias emocionales. Ofrece algo que llene ese vacío. Un regalo, un cumplido, una atención especial y una promesa de felicidad. Crea una atmósfera de confianza y complicidad.
Escucha con atención, comparta secretos, haga favores, muestre interés genuino. Aumente gradualmente la tensión y el deseo. Alterne entre el calor y el frío, entre la cercanía y la distancia, entre la recompensa y el castigo. Dé el golpe final. Sorprenda con un gesto audaz, una declaración inesperada, una propuesta irresistible. Esta ley se puede usar tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ley número 44. Desarma y enfurece con efecto espejo. Para conquistar y conservar el poder es necesario seducir a la persona que te acompaña y hacer que caminen en la dirección que tú deseas. Para eso debes manejar hábilmente sus emociones, su psicología y sus flaquezas, jugando con lo que aman, valoran, odian o temen. La coerción provoca una reacción negativa que puede actuar contra ti. En cambio, la seducción genera lealtad y obediencia. La clave de la persuasión está en ablandar a la gente y trabajar sobre su mente y su corazón. El espejo refleja la realidad, pero también es el arma perfecta para el engaño. Haz que tus enemigos se vean reflejados en ti para que no puedan deducir tu estrategia. El efecto espejo los burla y humilla, lo cual los lleva a reaccionar en forma desmedida. Al poner un espejo frente a su psique, los seduces con la ilusión de que comparte sus valores. Al reflejar sus acciones en un espejo, les enseñas una lección. Y son muy pocos los que pueden resistirse al poder del efecto espejo. La gente se siente incómoda e insegura cuando se enfrenta a alguien que imita sus acciones, alguien que incluso usa sus mismos gestos o palabras. Se puede desarmar y enfurecer a un enemigo al reflejar su comportamiento y actitud, porque esto crea una confusión y una frustración que lo debilita y lo hace vulnerable. El efecto espejo también sirve para exponer las debilidades y los efectos de los demás, porque les demuestra cómo se ven desde afuera. Pero toma en cuenta que esta estrategia puede ser peligrosa, especialmente si se usa contra personas poderosas o violentas, esas que pueden reaccionar con ira y agresividad, por lo que se recomienda usar el efecto espejo con sutileza y discreción, y solo cuando sea necesario para defenderse o atacar a un adversario. Ley número 45. Predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. Aunque en teoría todo el mundo comprende la necesidad del cambio, demasiada innovación resulta traumática y conducirá a la rebelión. Si eres nuevo en una posición de poder o un tercero que intenta construir una base de poder, haz el arte de respetar la forma tradicional de hacer las cosas. Si se impone un cambio necesario, hágalo parecer como una leve modificación positiva del pasado. Los cambios radicales y repentinos suelen generar resistencia y rechazo. Habrá personas que se vean afectadas por ello. Introduce los cambios de forma gradual y sutil, aprovechando las oportunidades y disfraza las intenciones reales. De esta manera se puede lograr el objetivo deseando sin despertar sospecha ni oposición. Esta ley se inspira en la estrategia de Mao Zedong, quien logró imponer el comunismo en China, y todo mediante una serie de reformas que parecían beneficiar al pueblo, pero que en realidad tenían como fin consolidar su poder y eliminar a sus enemigos. La transgresión de esta ley puede provocar que las personas se sientan amenazadas. Los cambios pueden hacer que reaccionen con hostilidad, rebelión o sabotaje. Esta ley puede facilitar que las personas se adapten a los cambios, incluso que los acepten como algo natural e inevitable. La reversión de esta ley puede darse cuando los cambios son inevitables y urgentes, por lo que se necesita actuar con rapidez y decisión para evitar un mal mayor. En ese caso, se debe asumir el riesgo de enfrentar la resistencia y contar con el apoyo de aliados fuertes y leales. Ley número 46. Nunca te muestres demasiado perfecto. Siempre es peligroso mostrarte superior a los demás, pero lo más peligroso de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es poner de manifiesto, de vez en cuando, sus defectos, y admitir vicios inofensivos o, a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. Solo los dioses y los muertos pueden parecer perfectamente impunes. Las personas se sienten intimidadas y envidiosas cuando ven a alguien que parece tenerlo todo: belleza, talento, éxito, carisma, etc. Estas personas pueden buscar forma de atacar, criticar o sabotear a quien se muestra como un modelo de perfección, sea por celos, inseguridad o miedo. La ley recomienda evitar proyectar una imagen demasiado idealizada de uno mismo.
Muestre algunas debilidades, defecto o vulnerabilidad que haga que los demás se identifiquen o simpaticen con usted. Sí, se puede ganar una confianza, respeto y admiración sin despertar la hostilidad o la rivalidad. Se puede usar la imperfección como una estrategia para desarmar a los enemigos, porque oculta las verdaderas intenciones y crea una falsa impresión de ingenuidad o inocencia. Ley número 47. No vayas más allá de tu objetivo original. Al triunfar, aprende cuándo detenerte. El momento del triunfo es a menudo el momento de mayor peligro. En el fragor de la victoria, la arrogancia y el exceso de confianza en sus fuerzas pueden llegar a impulsarlo más allá. Sí, más allá de la meta que se había propuesto en un principio, y al ir demasiado lejos, serán más los enemigos que creará que lo logren vencer. No permita que el éxito se le suba a la cabeza. No hay nada como la estrategia y la planificación cuidadosa. Fija un objetivo y cuando lo alcances detente. Todo tiene un límite y si lo sobrepasamos podemos provocar una reacción negativa en los demás. Además, al ir más allá de nuestros objetivos original podemos perder el sentido de lo que realmente queremos, incluso de lo que nos importa y caer en la arrogancia, la codicia o la locura. Napoleón Bonaparte fue un gran conquistador que logró dominar gran parte de Europa, pero al querer invadir Rusia se encontró con un clima y un enemigo implacable que acabaron con su ejército y su imperio. Adolf Hitler también quiso extender su dominio por todo el mundo y terminó siendo derrotado por una coalición de países que se unieron para frenar su avance. Por eso hay que tener siempre cuidado con el exceso de confianza y con la tentación de ir siempre por más. No se trata de renunciar a nuestros sueños y metas, sino de ser realistas y prudentes, y de saber apreciar lo que tenemos o hemos logrado. Ten en cuenta los sentimientos y las necesidades de los demás. No debes pisotearlos o ignorarlos por tu ambición. Al triunfar hay que aprender a detenerse y disfrutar del momento, sin perder la humanidad ni gratitud. Así podremos conservar nuestro poder y nuestra felicidad sin arriesgarlos innecesariamente. Ley número 48. Sé cambiante en tu forma. Al adoptar una forma definida y tener un plan claro para todo el mundo, te convertirás en el blanco de ataques diversos. Acepte el hecho de que nada es absoluto y de que no existen las leyes fijas. La mejor forma de protegerse es mantenerte tan fluido y amorfo como el agua. Nunca apuestes a la estabilidad ni a un orden perdurable. Todo cambia. El poder es una forma de guerra y que para ganarla hay que ser flexible y adaptable. La rigidez y la provisionalidad son signos de debilidad y vulnerabilidad, mientras que la fluidez y la sorpresa son signos de fuerza y astucia. Adopta una forma cambiante que se adapta a las circunstancias y a los enemigos, sin revelar nunca las verdaderas intenciones o los planes. Así puedes confundir, desorientar y manipular a los demás, creando una ventaja estratégica. Pero si no consigues esta ley puedes ser víctima de la rutina, el aburrimiento o la complacencia te puede conducir a la pérdida del poder y el fracaso. El poder es un juego que requiere astucia, audacia y adaptabilidad. Por eso no hay que dejarse llevar por las emociones. Los prejuicios o las convenciones morales deben ser controladas. Estas leyes de poder no son ni buenas ni malas en sí mismas, porque dependen del uso que se les dé a las circunstancias en las que se apliquen. El poder tiene un precio y puede generar enemigos, resentimientos y aislamiento. Espero que este video te haya gustado y les haya servido para aprender algo nuevo. Si quieren saber más sobre el libro, déjenos saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en un próximo. Hasta pronto.